Es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como profesora adjunta y ocupó también diversos cargos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta máxima casa de estudios en nuestro país. Fue diputada federal, ha participado como ponente en las sesiones de la Condición Jurídica de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas. Además, conferencista a nivel nacional e internacional como especialista en género, integrante de diversas redes de mujeres, la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, también Red de Mujeres en Plural y, por supuesto, Ciudad Feminista, entre otras organizaciones políticas y sociales. Actualmente es diputada federal, legislatura 2018-2021, donde se propone seguir impulsando la agenda de la sociedad civil y ser la voz de la ciudadanía en el Congreso de nuestro país. Recibamos con un fuerte aplauso a la diputada federal Marta Tagle. Muchas gracias, licenciada. Bienvenida. Como pueden ver, traje de porra. Muchas gracias a mis amigas y amigos de Chihuahua. De verdad me da mucho gusto la oportunidad de moderar esta mesa, pero sobre todo de decirles antes de entrar en materia que lo que me ha tocado ver y compartir en este encuentro es muy importante. Muy importante lo que estamos escuchando, nos plantean muchísimos retos, pero sobre todo me parece un encuentro que se debe de repetir el próximo año, porque lo que se está evaluando en materia de anticorrupción será necesario seguir haciéndolo durante mucho tiempo para no dejar de tener esta agenda pendiente. Y bueno, pues ahora estamos en esta tarde a punto de iniciar una mesa que también me da mucho gusto que me toque moderar, que tiene que ver con eso, hacer una evaluación, una visión crítica del Sistema Nacional Anticorrupción. A un poco más de 2 años, casi 2 años y medio de que se aprobaron las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, me parece un momento oportuno para hacer una evaluación y tener una visión crítica de qué ha pasado con el Sistema Nacional Anticorrupción, de ver dónde estamos en su implementación, qué retos nos plantea la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y todos los componentes que integran el sistema, pero también contar con la visión desde lo local, ver cómo está funcionando el sistema estatal anticorrupción y sobre todo los retos que se plantean a partir de su implementación de manera prácticamente completa. Para eso tenemos en este panel pues a personas que han estado involucradas en el diseño justamente de estas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y en la implementación del mismo. Y por eso es que me parece muy importante, en primer lugar, presentarles a Marco Fernández. Él es doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad Duke y es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, investigador asociado de México Evalúa, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y consultor para el Instituto del Banco Mundial. Ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, el Programa para el Desarrollo y el Consejo Económico Social de la ONU, director de análisis político en la Presidencia de la República, asesor externo de la Secretaría de Educación Pública y asesor en el Congreso y el Senado. Marcos, por favor. Hola. Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues antes que nada yo quiero agradecer a las autoridades en Chihuahua por la organización de este evento, por la invitación, la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas de lo que observo son desafíos que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que el panel se llama una visión crítica y sí quiero señalar que es una visión crítica no criticona y sí hay una diferencia sustantiva en ese juego de palabras. ¿Por qué? Y si quisiera, no sé si me ayudan con la presentación. Ahora sí. Denme un segundo porque no está funcionando. Ahí está. Pues muy brevemente trataré de hacer el recorrido lo más rápido posible para tratar de dar un panorama general de cómo va el Sistema Nacional Anticorrupción, una visión también de los avances en los sistemas locales anticorrupción
Creo que hay casos de esperanza y casos muy preocupantes en los estados de cómo se están implementando estos sistemas locales anticorrupción. Creo que también es muy importante tener una visión del panorama de las principales instituciones integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción para entender el tamaño de los desafíos que nos enfrentamos y tratar de compartir con ustedes algunas rutas desde mi perspectiva de cómo podemos avanzar en esta agenda. Pues miren, empezamos con una reforma constitucional que comenzó a discutirse ya prácticamente hace 4 años. Después se avanzó en la aprobación de distintas legislaciones secundarias. Podemos ver, si quieren, en ese sentido, la parte del vaso medio lleno, al punto que hubo un acuerdo el año pasado para empujar un presupuesto transversal para financiar las instituciones o los esfuerzos del Sistema Nacional Anticorrupción. Y sin embargo, también cuando uno hace el zoom sobre cómo se asignaron los recursos a las instituciones, pues uno observa que hay una contradicción entre lo que se dice que es una prioridad para el país en términos de la indignación que la corrupción ha provocado y la necesidad de avanzar en los esfuerzos nacionales en esta materia y los recursos que se le destinaron a las distintas instituciones. Es tan solo, por ejemplo, la Fiscalía General ha tenido reducciones importantes en los últimos 4 años. Sí, se hizo una partida especial para la unidad especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, que es la que se va a convertir en la Fiscalía Anticorrupción. Sí hubo recursos adicionales para las salas especializadas que aún no se establecen, y ahorita hablaremos del Tribunal de Justicia Administrativa, pero la verdad es que los esfuerzos presupuestales están lejos de estar en la dirección que uno quisiera. Recientemente ha habido una serie de hechos recientes que creo que hay que llamar la atención porque nos hablan de los retos que está enfrentando el sistema y brevemente aquí hago un resumen de ellos. Por un lado tenemos un problema en cómo se están haciendo los cambios, ¿no? Y hablaremos en su momento de la controversia que hubo en torno al nombramiento del nuevo auditor superior de la Federación y los cambios que ha habido al interior de esa institución que contradicen esta idea de la necesidad, y creo que por lo que platicábamos ahorita brevemente Ale Ríos y un servidor coincidiremos en que la necesidad de fortalecer el servicio civil de carrera de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y castigar la corrupción es esencial. Y la experiencia de lo que está ocurriendo en la Auditoría Superior de la Federación, pues la verdad pareciera que va en sentido contrario respecto a esa premisa, y ahorita platicaremos el porqué. Hay nombramientos importantes que están pendientes, de ellos son 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y por supuesto el fiscal anticorrupción, lo cual trae consecuencias muy dramáticas para la aplicación del marco jurídico, porque por un lado, dado que no tenemos fiscal anticorrupción, no pueden entrar en vigor las modificaciones que se hicieron al Código Penal y peor aún, ante la ausencia de los magistrados especializados del Tribunal de Justicia Administrativa, tenemos un problema de impunidad sustantiva. ¿Por qué? Porque la Ley General de Responsabilidades ya está en vigencia, pero para poder aplicarla y a todos aquellos funcionarios que hayan cometido una falta grave una vez que entró en vigor el año pasado, pues no se puede hacer porque no contamos con los magistrados especializados en la materia. Y cualquier abogado defensor de algún funcionario público que fuese procesado bajo la ley general ante las autoridades anteriores del Tribunal de Justicia Administrativa ganaría el caso, porque no hay competencia de esos magistrados en la materia. Tenemos también avances
pues todavía muy desiguales en los estados en la implementación de sus sistemas locales anticorrupción, fiscales anticorrupción pendientes, no todos los CPCs están nombrados, no todos los secretarios técnicos están nombrados, diversos estados tampoco han hecho sus reformas de los tribunales de justicia administrativa. Entonces, en ese sentido, pues tenemos avances a lo largo de la geografía nacional, pues que no son los más óptimos. Y aquí sí quiero compartir muy brevemente cómo podemos ver casos de contraste que ilustran cómo van a diferentes velocidades los esfuerzos anticorrupción en las entidades federativas. Y no voy a decir que es perfecto para nada lo que está ocurriendo en esta entidad, pero pues yo sí quisiera llamar la atención, porque a veces se nos da mucho el ver solo la parte negativa y tratar de ser más mezquinos respecto a las partes positivas que se están avanzando. Insisto, reconozco que por supuesto que hay desafíos importantes en la política anticorrupción en esta entidad, pero los recientes procesos, por ejemplo, para el nombramiento del auditor del Estado y del procurador, en donde se abrieron a los escrutinios de especialistas en audiencias públicas, en procesos mucho más cuidados, pues la verdad contrasta con lo que se está observando en otras entidades. Por supuesto, no se me olvida que empezamos primero en la entidad con el pie izquierdo y la controversia de tratar de poner un auditor pues que se consideraba cercano al gobernador, y hubo toda una controversia al respecto, pero se corrigió ese paso en falso y se avanzó en procesos que se cuidaron mucho en los nombramientos de estas dos autoridades. Esto contrasta con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Nuevo León, en donde si ustedes están, hay varios colegas especialistas o colegas de la sociedad civil, y no me van a dejar mentir, el problema de la captura o los intentos de captura de instancias vitales del sistema local anticorrupción, en donde ahorita mismo está habiendo una controversia respecto al nombramiento reciente del secretario técnico del sistema local, el cual se nombró en lo oscurito, el cual no está contando con los requisitos que la propia ley del Estado establece para ser un especialista en la materia, y esto ha derivado en una crisis que ya incluso miembros del comité de selección de aquel Estado han renunciado a su posición pues debido a esta crisis que se está produciendo. Y hay un conflicto de interés incluso del propio secretario del ejecutivo del sistema, que había sido parte precisamente de los que habían nombrado al Comité de Participación Ciudadana de la entidad, y después renuncia a la comisión de nombramientos para él autopromoverse para secretario ejecutivo del sistema. Y ese tipo de situaciones, la verdad, son muy lamentables, porque les estoy dando un ejemplo de muchos pues, discordancias o muchos problemas que se están observando en diversas entidades para poder establecer correctamente su sistema local anticorrupción. Recientemente supimos de un caso enorme de corrupción en San Luis, en donde diversos legisladores locales lo que se dedicaron fue, en pocas palabras, a lavar las cuentas públicas de municipios tranzas, y en donde estaba involucrado el presidente de la mesa directiva de aquel congreso local, el presidente el presidente de la Comisión de Vigilancia, irónicamente, de la Auditoría Superior del Estado, y otros legisladores. Y sí, el escándalo ha derivado en algunas renuncias, algunos se aferran al caso, pero hasta ahorita, pero hasta ahorita prácticamente ninguno de los funcionarios involucrados en esta red de corrupción ha sido procesado ni penal ni administrativamente. Hay casos que evidentemente están poniendo en duda la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción,
como por ejemplo el traído Odebrecht. No voy a repetir lo que ya sabemos, lo que se ha estado tratando en las mesas anteriores, pero lo que sí quiero ejemplificar es cómo desde agosto de 2017 que renuncia el entonces procurador Raúl Cervantes, dijo que tenía la carpeta integrada sobre todos los expedientes de los involucrados y hasta ahorita no ha pasado nada. Incluso habrán visto las noticias de esta semana, nuevamente hubo un intercambio de acusaciones entre las autoridades brasileñas y las autoridades mexicanas, en donde por la falta de una firma de acuerdo de las autoridades mexicanas con Brasil para poder dar ciertas garantías a quienes denunciaron las redes de corrupción en México, pues no se ha avanzado en esta materia, ¿no? Incluso pues ya hasta amparo le dieron a uno de los presuntos involucrados, el señor Lozoya. Tenemos el caso lamentable de la señora Rosario Robles, ¿verdad?, que supuestamente nada sabe, nada supo, pero que en su dependencia reiteradamente, casualmente, el órgano interno de control es el mismo, el oficial mayor es el mismo, el esquema de desvíos abusando de la ley de contratación pública es el mismo, hay universidades en una primera instancia y diversos medios locales en Quintana Roo, Hermosillo y demás, involucrados en la subcontratación ilegal de proveedores que pues incluso ante la propia Auditoría Superior de la Federación, la entonces directora de la Auditoría Forense tiene declaraciones que presenta como parte de la denuncia que se hizo ante la Procuraduría General de la República del personal de Sedesol que acepta que fue citado en las oficinas de Reforma para ser instruido de cómo tenían que subcontratar ilegalmente servicios que además ya estaban hechos y de los cuales se pagaron cantidades importantes, y hasta ahorita no ha pasado nada. Algunas sanciones menores a funcionarios públicos menores, pero no avanzamos en la parte penal. Esta gráfica que solo lo que ilustra es cómo fueron fluyendo los recursos, cómo se fueron fragmentando los distintos recursos para ir haciendo las subcontrataciones de manera ilegal, tanto Sedesol y Sedatu, de manera muy importante, y que tiene que ver con lo que decía hace ratito también el fiscal de Perú. Pues porque los tranzas de tontos no tienen un pelo, son bastante astutos y fragmentan constantemente las transferencias de los recursos para hacer mucho más difícil el seguimiento puntual del dinero. Y si a eso le sumamos la poca capacidad institucional del Estado mexicano para hacer este seguimiento, pues obviamente la impunidad es la que reina. Brevemente, para apurarme por cuestiones de tiempo, quiero solo ilustrar algo. Ya decía mi colega de la UNAM ayer al respecto, solo por eso voy a ir más rápido. Esta gráfica lo que está ilustrando, perdón, pero que mucho ruido y pocas nueces respecto a la labor de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? Porque se determinan un número muy importante de sanciones, de multas derivadas de diversas investigaciones de las auditorías que hace, pero realmente poco de ellas se cobran. Y siempre hay la salida perfecta de culpar al SAT como el que no está haciendo la labor de cobrar esas multas determinadas por parte de la auditoría. Y por eso, si uno observa y va hasta atrás en toda la historia de la institución desde 1998, pues prácticamente esto confirma que la impunidad es lo que deriva de las denuncias que acompañan la labor de la Auditoría Superior de la Federación. Solo una de 958 denuncias ha causado sentencia, y ustedes dirán entonces que si ni les cobran la multa y tampoco no avanzan las denuncias penales, pues yo creo que no es tan disuasiva la labor de la Auditoría Superior de la Federación en el mal manejo de los recursos públicos.
Algo similar ocurre en términos de no tener, pues perdón por lo políticamente incorrecto, pero no tener tampoco asideros al entusiasmo cuando uno observa la controversia que hubo detrás del nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. Más allá de cómo se votó y demás, si uno pensara, bueno, es que lo que se necesita es preservar la memoria institucional, fortalecer los servicios civiles de carrera de la institución, ¿cómo es posible que la entrada del auditor significó la remoción de todos los auditores especializados, de la directora de la Auditoría Forense, justo la que encontró los hallazgos de Cedesol y Sedatu, y de diversos directores generales en la institución? Y ante estos cambios, y aquí aprovechamos que hay una legisladora y confiamos que ahora sí la nueva legislatura hará su trabajo, porque la anterior no lo hizo, que ante estos cambios la unidad, la unidad interna de control, la UIC, no, ni tampoco la Comisión de Vigilancia de la Cámara pidieron cuentas o explicaciones detalladas del por qué había un nuevo reglamento de la auditoría, del por qué hubo estos cambios, no solo en los puestos altos, sino también en los puestos de mandos medios, como para entender pues, qué es lo que está detrás de esta reestructura de la institución. Una situación similar ocurre con estos delitos que está haciendo la Procuraduría. No voy a ir en detalle, solo quiero nada más ilustrar en donde prácticamente los avances en consignaciones por enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, peculado y demás, como se pueden observar en la gráfica, son inexistentes. Y eso tiene que ver con lo que decía hace ratito el fiscal de Perú. Por eso fue mi pregunta, porque no hay señales que ilustren que hay un servicio otra vez de carrera en la institución. ¿Por qué? Porque básicamente si ustedes observan el número de integrantes del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, pues realmente es muy pequeño. Y cuando uno observa los cursos que la propia institución reportó, le brindó a su personal, pues no hay señales de optimismo, porque si son cursos para el manejo de armas, básicamente, para una comunicación efectiva, cursos para la sensibilidad de la equidad de género, no es que no sea importante, pero yo me imagino que debería de haber cursos más bien para el seguimiento financiero, cursos para especialización en auditoría forense, etcétera, etcétera. Y esos cursos no están presentes en lo listado por la propia institución. No son mucho más optimistas los números de la Secretaría de la Función Pública. También se vuelve a observar pues que prácticamente la mayoría de las sanciones son los manotazos de no te vuelvas a portar mal, ¿verdad? Las amonestaciones públicas o privadas, pero básicamente no ha avanzado mucho la labor de la función pública respecto a sus investigaciones. Voy a saltarme esto parte por cuestiones de tiempo, porque quiero enfatizar cuáles son los pendientes y la parte que me preocupa sustantiva de la operación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales. Hay, como mencioné, 18 magistrados pendientes de nombramiento, el fiscal anticorrupción, 39 nombramientos en los sistemas locales que no están haciendo, y hay problemas, por ejemplo, en la legislación vigente que se tienen que corregir. La ley de responsabilidades, por ejemplo. Y aquí abro el espacio a la autocrítica de la sociedad civil, porque los egos muchas veces hacen que seamos incapaces de reconocer errores u omisiones que hicimos en la lucha que desde la sociedad civil se está empujando en materia de anticorrupción, y creo que eso no es de honestidad intelectual y poco favor le hace a la causa los egos mayúsculos y no reconocer los errores que se cometieron. Sí,
Toda la discusión en un momento se centró en la famosa 3 de 3 y que si se iba a hacer pública, que si no se iba a hacer pública. Tenemos nuevos formatos, dirán que todo está desde la óptica del que se quiera ver. Varios compañeros del CPC dicen, no, pues tenemos unos formatos súper fregones y demás. Lo cierto es que más allá de los formatos, el problema es que no tenemos capacidad de verificar la información que van a estar en esos formatos. Entonces, pues yo me imagino que pues por más formatos y promesas de que están diciendo la verdad, pues van a ser poco útiles, porque además sí, en la ley se establece que quien miente sobre sus declaraciones va a tener una sanción, pero si no hay forma de verificar si mintió o dijo la verdad el funcionario público, ese artículo para efectos prácticos es letra muerta. Hay errores que el propio Tribunal de Justicia Administrativa y varios abogados han señalado sobre el texto que se estuvo empujando desde la sociedad civil y que, bueno, al final de cuentas quienes son los que toman la decisión son los señores legisladores, y los legisladores tampoco hicieron una revisión correcta de esa Ley General de Responsabilidades y que están causando problemas. Por ejemplo, en la antigua ley había esta disposición de remisión precisamente para poder tipificar varias de las conductas o faltas administrativas de los servidores públicos, el denominado cajón del sastre, ¿no? Les dicen en la jerga de ustedes los abogados. Y ese cajón pues lo tiraron y ya no hay cajón, y entonces tenemos un problema en esa materia. Y hay dos aspectos fundamentales que ilustran la descoordinación y los huecos en el Sistema Nacional Anticorrupción. Por un lado, y también muy en la línea otra vez de mi colega de la UNAM, tenemos un problema. Aquí queremos avanzar en la lucha anticorrupción apelando al kamikaze, al héroe o al que tiene un gran valor cívico, pero pues no tenemos un sistema de protección ni para el servidor público que está dispuesto a dar un paso adelante denunciando un acto de corrupción, ni tampoco para el ciudadano que está dispuesto a denunciar una acción de corrupción de la cual ha sido testigo. Entonces, pues no hay sorpresa que hay pocas denuncias, que cuando nos enteramos en estas redes de corrupción que tanto insiste Eduardo Bojorges, y tiene razón, coincido, operan en el país, pues cuando nos enteramos es porque alguno de los perdedores va y denuncia filtra los documentos de la corrupción, pero no es porque tengamos un sistema de protección a esos denunciantes. Y a eso se le agrega otro de los problemas que tenemos en la sociedad mexicana, que es la dificultad de poder trabajar en equipo. Nos llenamos la boca de decir que en esto hay muchos esfuerzos conjuntos y demás. Hay una consulta de la Política Nacional Anticorrupción y nuevamente la descoordinación, los egos, el problema de falta de entendimiento institucional, llámele usted como quiera. El hecho es que hoy corren paralelamente dos esfuerzos de una consulta de la Política Nacional Anticorrupción, que además no sabemos si va a coincidir con las necesidades o la óptica que tiene el nuevo gobierno sobre la Política Nacional Anticorrupción. Y eso es preocupante, y con esto ya estoy terminando, porque al final de cuentas estamos siendo incapaces de encauzar y robustecer la energía ciudadana que sí hay ante la indignación del problema de la corrupción. Somos incapaces de aumentar una base social desde la sociedad civil para poder tener más aliados en esta lucha. Los que se benefician de la tranza son bastante bien organizados, por eso muchos de ellos son delincuencia organizada. Y nosotros, nuevamente, insisto, somos muchas veces incapaces de trabajar de manera colaborativa con eficacia. Tenemos el desafío, por ejemplo, de utilizar cada vez con mayor precisión la tecnología, el análisis de los grandes números y demás para avanzar la lucha anticorrupción. Pero no es como que la tecnología, y bien lo ha apuntado Fernando, solita va a producir avances anticorrupción. Sé que hace ratito mi colega Pablo Montes del INCO les compartió lo que estamos trabajando de manera conjunta
con el gobierno de Chihuahua, entre México Evalúa y el INCO, precisamente para mapear las redes de corrupción, utilizar el análisis de la información de la contratación pública y empezar a sistematizarla y estar observando patrones y redes que están detrás de este mal de corrupción y del abuso con el que se hizo las asignaciones directas, por ejemplo, en la contratación de escuelas o reparación de las mismas en la administración anterior en este estado. Ese es un ejemplo de que, a pesar de las dificultades, y no está siendo fácil, en la autocrítica lo digo, me pongo yo en el primero, no me voy a excusar, no está siendo fácil, pero estamos aprendiendo a trabajar de manera conjunta. A veces tenemos desacuerdos, pero los estamos buscando siempre superar. ¿Por qué? Porque entendemos que la colaboración en este sentido, y no es cebollazo, con autoridades que sí están dispuestas a brindar sus datos, que sí están dispuestas a empezar a sistematizar la información, pues puede ayudar a tener un uso más inteligente de la información para detectar estas redes de corrupción. El mismo acuerdo estamos haciendo con el gobierno de Nuevo León, y perdón, pues seguramente me estarán algunos de ellos viendo. Ha sido, bueno, la madre de las batallas, porque una cosa es decir el acuerdo y otra cosa es avanzar en tener la información para hacer el mismo tipo de análisis que estamos haciendo en Nuevo León. Último punto. El reto principal, y la verdad no se ve en el horizonte cómo vamos a lograr ese punto, es la profesionalización de las instituciones del sistema nacional y de los sistemas locales anticorrupción. Ayer tuve la oportunidad de platicar brevemente con algunos de los fiscales de su entidad que están trabajando en las investigaciones, y hacía la misma pregunta que le hacía al fiscal peruano: ¿cómo le hacen para que no sea una flor de un día? ¿Cómo lo seleccionaron? ¿Qué protecciones tienen? ¿Cómo se les puede garantizar un salario digno? ¿Cómo se les da capacitaciones para poder hacer una investigación mucho más puntual? Las diferencias, alguno de ellos me comentaba, entre el salario de un ministerio público y un juez son tales que los incentivos de los ministerios públicos a saltar a la carrera judicial son muy importantes. Y sí, si se va en unos años el gobernador Corral, ¿qué va a pasar con ese tipo de esfuerzos? O sea, yo desconozco, y eso es uno de los retos que tiene la nueva fiscal anticorrupción y el fiscal general del Estado. ¿Cómo construyen profesionalización de la institución para que no sean flor de un día, para que no estén ligados solo al voluntarismo, en este caso del actual gobernador? Y en ese sentido, y con eso termino, una de las críticas o de las observaciones que me preocupan de la administración entrante a nivel federal es que cree que es una cuestión solo de voluntad. Y no es una cuestión de que las personas sean buenas o malas, sino o de legitimidades democráticas abrumadoras. No. Si ese capital político y esa voluntad no se encausa para precisamente profesionalizar las instituciones, para dar condiciones dignas a los funcionarios para hacer su trabajo, si se sigue pensando de manera pichicata que para poder hacer la transición de la Fiscalía, de la Procuraduría a la Fiscalía, tenemos que estar siempre en acorde al decreto de austeridad del nuevo gobierno, no vamos a avanzar muy lejos. Y así como la factura electoral se le dio en su momento al PRI por irresponsable, por no darnos una institución a favor de la justicia y la garante del Estado de Derecho, a todos los demás gobiernos que no actúen de esa manera para fortalecer de una vez por todas las instituciones, seguramente les van a acompañar facturas muy importantes. Y para que esas facturas importantes lleguen y la presión política, ya no por conveniencia, ya no por convicción, sino por conveniencia, las autoridades caminen en esa profesionalización, se necesita ampliar, insisto, la base social, la presión de la ciudadanía, alzar la voz, utilizar de manera inteligente los mecanismos de transparencia. Pero estos no son suficientes si no están acompañados, insisto, de castigos efectivos contra quienes están delinquiendo. Porque si no, lo que termina pasando con la transparencia es el cinismo si hay impunidad. Porque hemos visto de manera recurrente
múltiples casos en donde hay evidencias. Digo, pues la compañera Rosario Robles hace unas semanas se indignaba porque se le estaba señalando por los problemas de corrupción en sus instituciones y que le escarbaran, que no había nada que ella temiera. Y nadie ha avanzado en las investigaciones o hacerle un costo político mucho más puntual a la Procuraduría General de la República para que acelere sus esfuerzos en esta materia. Y eso, perdón, colegas, no va a cambiar si no trabajamos de manera más activa. Sí, es un largo camino por recorrer, fifí o no fifí. O sea, la gente tiene que estar trabajando de manera conjunta en estos esfuerzos y dejar de ya quejarse, colegas, porque la queja sin acción es poco efectiva. Lo que necesitamos en ese sentido es encauzar ese enojo, pasar de la queja a la acción, porque la resignación, creo yo, no es una opción. Muchas gracias. Muchas gracias a Marco Fernández. Sin duda puntualiza muchos de los retos que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales para terminar de implementarse. También errores de diseño que es importante reconocer desde las organizaciones que sin duda le pusieron un gran impulso para que se concretara el Sistema Nacional Anticorrupción y reconocer que hay esta situación de diseño que se tienen que atender. La necesidad del compromiso de actores políticos de continuar con la configuración de los sistemas locales y del sistema nacional me parece fundamental, pero a mí sí me gustaría insistir en esta última parte, la que él menciona de la necesidad de que también la sociedad civil organizada continúe muy de cerca en este proceso de implementación para seguirle dando el empuje que le dio en su momento a la aprobación de estas leyes del sistema nacional. Y creo que este encuentro también nos lleva a que sean este tipo de espacios donde estemos hablando de estos temas y de los pendientes que se requieren para seguir empujando los temas. Muchas gracias a Marco por su participación. Decirle nada más que también aquí se encuentra otra diputada que seguramente estará tomando nota, la diputada Terrazas, que además es presidenta de la Comisión de Hacienda, y estaremos ambas tomando nota de la parte que nos corresponde. Ahora le toca el turno a Alejandra Río Cázares, licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, maestra y doctora en Ciencia Política por la Universidad de San Diego, California, ha sido profesora e investigadora del CIDE, asesora de la Secretaría de Gobernación en el 2001, coautora de libros como La Política de Transparencia en México, Instituciones, Logros y Desafíos, y Evaluando la Transparencia y Rendición de Cuentas en México, Perspectivas Nacionales, Locales y Comparadas. Es secretaria ejecutiva de la Inter-American Network of Public Administration Education y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Alejandra, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por continuar aquí en este foro y muchísimas gracias al Gobierno de Chihuahua por la organización de este evento y sobre todo por la invitación para participar en él. Creo que empezaría diciendo algo. Ayer estuve toda la jornada aquí, he estado toda la jornada del día de hoy y empezaría por celebrar algo que me parece muy notable de este foro, que es la ausencia de esta percepción como triunfalista, como que ya llegamos, ¿no? Ya lo logramos, etcétera. Y celebro mucho que se mantenga la visión crítica. Entonces, porque aparte creo que las noticias que hemos recibido en los últimos tiempos nos impulsan a justamente mantener la visión crítica. Entonces, aplaudo mucho que el tono central del foro sea el de no bajar la guardia y mantener la exigencia. Ahora, tomo en serio la solicitud que me hicieron Stephanie del Olmo, ¿no? La Secretaría de la Función Pública, para hacer una reflexión crítica sobre los sistemas locales anticorrupción y sobre los sistemas nacionales anticorrupción. Yo sabía que Marco iba a traer los datos, entonces ya por eso no me voy a meter en los datos y creo que Marco ha pintado un panorama más o menos claro sobre cómo se ha ido evolucionando los sistemas estatales anticorrupción. Yo lo que quiero es presentar en este foro 3 desafíos que creo que enfrentarán los sistemas anticorrupción a nivel federal y a nivel local y espero de verdad que estas ideas, más que concluir una reflexión, motiven una discusión.
Creo también que no nos da tiempo para hacer discusiones particularmente técnicas, pero sí creo que podemos incitar un poco la reflexión. El primer desafío que quiero hablar es el desafío de la coordinación. El segundo desafío del que quiero hablar es el de las capacidades institucionales y sus efectos. Creo un poco Marco ya adelantaba muchísimo de esto. Y el tercer desafío se refiere a un tema muy poco atendido, casi olvidado, y que sin embargo resulta fundamental, y ahorita que hablemos un poco de ejemplos, yo creo que va a quedar claro por qué, y que me parece que puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso de los objetivos de estos sistemas, es la enorme empresa de documentar la actividad pública y hacerlo de manera correcta. Entonces, déjenme empezar por el primer desafío, que es este de la coordinación. Rendición de cuentas casi siempre se entiende cuando lo hablamos como si fuera un punto de llegada, algo que tenemos que conseguir, y en realidad, bien visto, la rendición de cuentas es un proceso. Entonces, sin meterme en muchas especificaciones, ni discusiones teóricas, ni nada por el estilo, concédanme que es un proceso y que en este proceso podemos identificar 3 momentos. Un primer momento de monitoreo, un segundo momento de investigación y un tercer momento de sanción. Creo que los sistemas que nos hemos estructurado tienen prevista esta idea del monitoreo, de la investigación y de la sanción. Y creo que hemos hecho mucho esfuerzo por tratar de generarle dientes a estas instituciones, que sean capaces de sancionar, que sean capaces, ¿no?, de investigar, que tengan autonomía, etcétera. Pero me preocupa que perdamos de vista lo que unos investigadores, Michael Taylor y Vinicius Buranelli, decían, que las instituciones encargadas de la rendición de cuentas deben de tener dientes, pero debe haber ortodoncia entre estas instituciones. Entonces, está muy bien que tengan dientes, pero necesitamos que tengan armonía, y creo que ese va a ser un punto muy relevante. La conformación de los sistemas estatales en este momento parece estar muy volcada a los aspectos de investigación, de tal suerte que investigaciones exitosas sean los elementos que disuadan, y en esta medida se convierten también en instituciones preventivas. Pero si ustedes lo revisan bien, la Auditoría Superior o los órganos de fiscalización van a tener labores de investigación, la Fiscalía Anticorrupción o las Fiscalías Especializadas van a tener labores de investigación, las Fiscalías Generales van a tener labores de investigación. Incluso si nos salimos del sistema están las comisiones, o deberían de estar, aunque casi nunca están, las comisiones legislativas especializadas o especiales que van a tener labores de investigación. Entonces, uno de los problemas a nivel internacional que se ha detectado en los análisis comparados a nivel internacional es que necesitamos ser profundamente cuidadosos en la coordinación entre estas instituciones, porque si no podemos correr el riesgo de colapsar momentos de este proceso. Entonces, colapsamos todos el momento de la investigación y olvidamos el momento del monitoreo y de la sanción. Por ejemplo, Marco decía, y nos ponía esta gráfica en la que era muy claro que la Auditoría Superior de la Federación en todos estos años ha hecho todas estas denuncias y solamente una ha acabado en sentencia. Y yo me pregunto si esta crítica tiene que ser a la auditoría, ¿no?, o al Poder Judicial, o a cómo se procesa el caso. Entonces, creo que, o justamente, o a los 3, exacto. Entonces, pero si son a los 3, entonces la reflexión es sobre los procesos de coordinación. A mí lo que me preocupa es que tendemos a partir de la premisa, y hablamos de las instituciones como si fueran las instituciones, la auditoría, ¿no?, la fiscalía, y se nos olvida que estas instituciones, detrás de estas instituciones tienes a un conjunto de personas, son organizaciones que están conformadas y que se pueden estructurar perfectamente por incentivos. No podemos caer en un problema en que la competencia, digamos, sería un problema espectacular que la competencia por investigar mejor nos llevara a la resolución de buenos casos. Tengo la impresión de que no va a pasar así, porque muchos de estos nombramientos son nombramientos que tienen una necesidad de negociación política. Entonces, a mí lo que me preocupa, y ese es uno de los primeros desafíos, es que logremos una coordinación armoniosa entre organizaciones que su propio diseño institucional las puede poner a competir de manera importante. Ahora, creo que esto es justamente la pregunta que deja el diseño institucional, y paso a un segundo tema, que es que en estas historias de la armonización legislativa, creo que partimos de hemos hecho unas redacciones legislativas que parten de 2 supuestos
que son problemáticos, ¿no? Se dice que las campañas se escriben en verso, ¿no? Y que ya la política se hace en prosa. Y yo creo que acá también, la redacción de la legislación la estamos haciendo en verso, pero ya a la hora de la implementación la historia es básicamente en prosa. Y retomo parte de lo que estaba presentando también Marco, y un poco abusando de que ya Marco estaba presentando todos los datos y me ahorró las gráficas, pero creo que uno de los problemas de los supuestos equívocos es que parece en la redacción de las legislaciones como si el problema central del combate a la corrupción fuera la falta de coordinación y tuviéramos que generar estas estructuras que nos permitieran darle orden a la coordinación a nivel horizontal, es decir, entre las instituciones que se dedican al tema y a nivel vertical entre la federación, los estados y ahora los municipios. Pero parten del supuesto de que las capacidades técnicas e institucionales de todas las instituciones involucradas son equivalentes. Y no soy yo quien les va a explicar a la mitad de todos ustedes que son servidores públicos de que eso no es así. El problema adicional a lo que Marco muy bien argumentaba, de que necesitamos fiscales especializados, etcétera, es que si tenemos inequidades en términos de capacidades técnicas entre instituciones de un mismo sistema, lo que podemos generar son desequilibrios muy notables. Va a ser muy importante tener fiscalías anticorrupción muy sólidas, pero va a ser equivalentemente importante tener órganos de fiscalización también muy sólidos. Yo me pregunto, por ejemplo, en todos los casos que se han analizado ahora en materia de, por ejemplo, Veracruz, ¿dónde estaba el órgano de fiscalización superior de Veracruz? ¿Cómo están los órganos de fiscalización superior en términos estatales? ¿Cuál va a ser la inversión que se tenga que hacer en capacidades técnicas y capacidades institucionales? Y aquí tal vez me separo un poco de lo que usualmente se argumenta. Estos problemas son perfectamente endógenos, son de capacidades técnicas, es de dinero, es de capacitación, etcétera. Se habla mucho de voluntad política, falta voluntad política y demás, pero a mí la voluntad política honestamente nunca me ha parecido una variable explicativa muy sólida, ¿no? Es como el estrés, ¿no? Cuando uno se enferma muy mal y dicen, bueno, es por eso, me parece espantoso, el estrés no es lo que causa esto, esto me lo causa otra cosa. La voluntad política, y no puedo dejar de pensar, está dada por los incentivos que generamos. Entonces, corresponde a ser costoso que no exista la voluntad política para generar justamente las capacidades técnicas en recursos humanos y en recursos financieros. Si esto no se resuelve, sí podemos llegar a un problema de equilibrios muy complicados, donde tengamos instituciones con mucho músculo y otras, ¿no?, que por su propia falta de inversión, como los músculos que no se usan, terminan atrofiándose. Y como en pocas cosas necesitamos una coordinación, la armonía a nivel horizontal y la armonía en nivel vertical. Ahora, el segundo supuesto problemático, y es aquí donde quisiera concentrarme los pocos minutos que me quedan en la reflexión, porque se ha hablado mucho de eso, pero no se ha hablado mucho de eso. El segundo supuesto problemático del diseño de los sistemas a nivel estatal y a nivel federal es que parten del supuesto de que somos capaces de documentar y que tenemos la información disponible. Ayer hagamos un recuento de los paneles que tuvimos ayer, ¿no? Con mucha claridad, el panel sobre periodismo y corrupción nos explicaba lo acucioso que fue la investigación en materia de la documentación existente a partir de la noticia de la Casa Blanca, ¿no? Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar nos explicaban posteriormente la importancia de la revisión documental para poder definir que por un peso documentado hay 15, que no sé qué. La mayor parte de los escándalos de corrupción, incluyendo lo que se ha detectado en Chihuahua, lo que se ha detectado en Veracruz, parte de un documento, Y no hay nada, no hemos hablado en este lugar del punto fundamental, la piedra de toque de estos sistemas de corrupción. En algún momento vamos a decantar en la revisión de los documentos. ¿Estamos documentando bien? Ya se aprobó la Ley General de Archivos. En estos procesos de transición, ¿cuál ha sido el proceso de entrega-recepción de los archivos relevantes para el combate a la corrupción? ¿Dónde está la laraca que deberíamos estar haciendo, o que deberían de estar haciendo, por ejemplo, en Quintana Roo, cuando se descubren cajas enteras de documentos en un basurero municipal? Cuando se descubre un edificio totalmente repleto de documentación gubernamental, completamente abandonado.
¿dónde está ¿no? esta defensa de la documentación del ejercicio público? No solamente es hacia atrás, es decir, cómo vamos a revisar la entrega que nos hicieron, sino cómo vamos a documentar hacia adelante. La Ley General de Archivos es uno de esos puntos aburridos de la administración pública probablemente, pero de verdad, si nosotros logramos transformar la manera como documentamos el actuar de la gestión pública, si logramos hacer eso, con mucha probabilidad estos sistemas sofisticados de armonía institucional van a funcionar, porque si no, el silencio de los archivos nos va a salir muy caro en el combate a la corrupción. El silencio por archivos siniestrados, que no es otra cosa que negligencia, el silencio por la documentación que no se genera, ¿no? Y el silencio por la documentación que se destruye. Estamos en un momento muy importante de entrega-recepción donde a mí me parece relevante que recuperemos la relevancia de este tema. Entonces, digamos, adicional a eso, creo que la construcción de los sistemas institucionales de archivo, que tenemos más o menos un año para consolidarlo, puede ser uno de los indicadores. Y creo que en esto, de estos tres desafíos, un desafío de coordinación, un desafío de capacidades institucionales y este desafío de la documentación de la gestión pública, podemos también empezar a generar indicadores que nos permitan llevar ese monitoreo. En la parte de capacidades institucionales sí me parece relevante recuperar que tenemos información objetiva para hacer el análisis de la capacidad institucional. Hoy en la mañana nos explicaban, aparte nos ofertaban que era gratis, entonces explotemos al INEGI, todos en bola masivamente para que no nos proporcione la información y para que a partir de esa información podamos generar los indicadores de desarrollo institucional. Pero sobre todo, de verdad, hagamos una masa crítica para generar todos los incentivos necesarios y que el avance de la Ley General de Archivos y de los sistemas institucionales en materia de archivos y gestión documental se consoliden, porque si no, nos vemos aquí en 6 años para discutir que no hemos podido sacar ningún elemento de corrupción si no es por investigaciones periodísticas. Entonces, si esta parte de la gestión documental no se resuelve, podemos seguir discutiendo sobre problemas de coordinación y servicio profesional. Necesitamos documentar. Entonces, yo me quedo con esos 3 desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias a Alejandra. Me parece sin duda que además de lo que ya se ha visto de estos huecos que se tienen en materia de la implementación del diseño, lo que ella pone de por medio de estos 2 elementos en materia de la capacidad institucional entre las instituciones que integran tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como los sistemas locales es fundamental y de alguna manera se une también con lo que ya la preocupación que nos ha venido expresando Marco con respecto a la profesionalización de quienes integran estas instituciones, porque al final de cuentas forma parte de estas capacidades institucionales que también nos menciona Alejandra. Y el segundo punto que pone ella como preocupación que yo quiero resaltar precisamente de cara al proceso de transición en el que vivimos, el tema de la documentación. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de entrega-recepción en el gobierno federal que justamente nadie ha puesto el foco y la atención en lo que se está entregando en materia de documentación entre una y otra administración y que si estamos pensando que se tiene que combatir y perseguir la corrupción, ¿qué calidad de documentación le va a quedar al gobierno entrante si no se está poniendo la mirada en ese tema tan importante? Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, el siguiente panelista nos va a hablar sin duda de la experiencia local, es José Enríquez Tamés. Él es presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cofundador del Observatorio Ciudadano de Prevención, Justicia y Seguridad, primer secretario técnico y director del Fideicomiso de Competitividad y Seguridad Ciudadana, tiene experiencia en administración pública, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, seguridad y justicia. Fue jefe de informática de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, hoy Fiscalía del Estado, de 1992 a 96, director adjunto de enlace del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y secretario adjunto del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 2011 al 2014. Por favor, José Enríquez, tiene la palabra. Bueno,
Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los asistentes, sobre todo los que vienen de fuera, y a mis compañeros de los diversos CPCs que nos están acompañando. No sé si puedan poner mi presentación, por favor. Yo voy a hacer un relato un tanto y espero recuperar mucho de las dolencias de mis compañeros y observaciones de mis compañeros de los CPCs a nivel nacional, y tratando de salirme tanto de la investigación académica o de la observación numérica y meternos a hacer una introspectiva de caminar lo que es el sistema anticorrupción ya como un actor de estos elementos nuevos, ¿no? Entonces, espero no decir ninguna barbaridad, y antes que nada pues quiero señalar que soy ingeniero, no soy abogado, entonces tendemos a ser un tanto creativos, ¿no? Yo creo que el primer elemento que tenemos que observar es que el Sistema Nacional Anticorrupción y los estatales, por ende, son unos entes complejos y hasta cierto grado abstractos. A mí en lo personal, yo tengo tres años y medio casi, cuando empezaron ya las discusiones en la ley y se acaba de aprobar las nacionales, de estarlo observando, y sí es complicado entenderle. Yo sí me tardé un buen rato, y yo creo que la sociedad todavía no entiende qué es este sistema, ¿no? Aquí observamos dentro de este ecosistema está la Auditoría Superior, están las Fiscalías Anticorrupción, está la Función Pública, están los órganos garantes, los de transparencia, y por ahí se me va alguno, pero son entes que estaban de una u otra manera ya funcionando y que tienen sus agendas. Ahora llega un elemento nuevo, que es el Secretariado Ejecutivo y el Comité de Participación Ciudadano, a irrumpir este sistema que existía antes, y ese es uno de los aspectos que tenemos que vencer para acabar de integrar un trasplante que hicimos, ¿no? de dos elementos nuevos importantes que es necesario que se integren cabalmente, y que en las agendas del día a día de los funcionarios en los entes que operan el sistema, como los que mencioné, se acuerden que son parte de un todo, ¿no? Y que no son elementos aislados. Y bueno, aquí recordando, bueno, son tres componentes que señalo yo muy importantes: el Comité Coordinador, la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana. Un poquito repasando, el Comité Integrador, como lo mencionaba, en el caso del Estado lo preside el presidente del CPC, el titular de Auditoría Superior es miembro, el de la Fiscalía Anticorrupción, Secretaría responsable del control interno, aquí en el caso de Chihuahua Función Pública, el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente del organismo autónomo en materia de transparencia, acceso a la información pública, ¿no? Y tratando de hacer una súper resumen del mandato de este comité coordinador, es la coordinación, que ahorita lo extendió muy bien mi compañera, el diseño y promoción de políticas integrales que deben de fortalecer esa coordinación, y aprobar los indicadores y las metodologías de evaluación, no necesariamente de cómo se van a medir los entes, sino cómo está funcionando el sistema. Ahorita hablábamos, ¿a quién culpamos? ¿A la Función Pública? ¿A la Auditoría Superior? ¿A la PGR? ¿A los jueces? ¿Cómo podemos medir ese ecosistema de una manera, como un panel de control? En el entendido de que un avión está hecho de muchos componentes y tenemos que tener esas mediciones para saber, pero sí sabemos qué trayecto lleva en su todo, ¿no? En su totalidad y en su funcionamiento. Tenemos una Secretaría Ejecutiva, que este es un elemento nuevo, de nuevo ingreso. El órgano de gobierno está compuesto por los mismos integrantes del Comité Coordinador. El mandato es un apoyo técnico al Comité Coordinador, una integración de propuestas de políticas públicas, una integración de propuestas para la efectiva coordinación y la integración de evaluación y propuestas de la metodología de evaluación, en términos generales, porque tiene mucho más funciones, ¿no? Ahora aquí este nuevo elemento es un elemento
con mucho mandato de integración, de pegar y de generar procesos para que todas estas partes funcionen adecuadamente. Y lo tenemos a un comité de participación ciudadana, que son 5 ciudadanos electos por el comité de selección a través de un proceso y de ciertas características que tienen que cumplir, ¿no? El mandato es muy similar al de la Secretaría Ejecutiva, es la propuesta de política pública a través de la misma Secretaría Ejecutiva, particularmente el Comité Ejecutivo, promover la participación ciudadana y la Contraloría Social y dar seguimiento al sistema. Entonces hasta ahí va todo muy bien. ¿Cuáles son las bondades que yo veo? Bueno, antes que nada es el haber reconocido que la corrupción o la ausencia de Estado de Derecho es un sistema, ¿no? Eso a mí se me hace que no tiene precedente el poder reconocer eso y integrar a sus componentes. Ofrece muchas oportunidades a largo plazo conforme vayamos comprendiendo sus alcances. También a mí se me hace particularmente bondadoso que exista una homologación de los esquemas y las reglas de juego a nivel nacional. Esto ofrece una oportunidad invaluable de poder comparar los avances e impactos y dar oportunidad a señalar avances, por ejemplo, en las instalaciones de los elementos que estamos teniendo. Y yo creo que seguirá dando mucha materia prima para los académicos, estudiosos y analistas para poder hacer una competencia sana de los diferentes entes, ¿no? De los diferentes estados, porque ahora sí nos podemos comparar con las mismas reglas y eso a mí particularmente se me hace que va a tener mucho provecho, porque a la vez de que tenemos una independencia entre los estados, pero ahora estamos jugando en la misma liga y no cada quien en su liga, ¿no? También facilita la capacitación, porque los términos de referencia son los mismos y se pueden replicar mejores prácticas, ¿no? Que ya se empieza a dar. La plataforma del sistema deberá ser una herramienta poderosísima. A mí se me hace que es uno de los elementos más importantes. Desafortunadamente, bueno, todavía no arranca, pero eso nos va a dar una oportunidad de hacer el registro adecuado de contratos de funcionarios públicos sancionados, de particulares sancionados, etcétera, etcétera, en donde va a haber un solo lugar parecido a la Plataforma Nacional de Seguridad, en donde se puede investigar si alguna persona está inhabilitada en otro estado inclusive, ¿no? Y también, muy importante, la formalización de la participación ciudadana, que da una fortaleza a la opinión y posicionamiento ciudadano, que todavía nosotros como miembros de los CPC locales no hemos, creo yo, alcanzado a dimensionar, porque bueno, mantenemos nuestra etiqueta ciudadana, más sin embargo tenemos una formalidad dentro del sistema. Entonces, a veces un señalamiento que debe ser responsable del Comité de Participación Ciudadana local tiene una fortaleza mediática y política muy potente, sin echar a perder obviamente y que se politice inadecuadamente, ¿no? Cuidando no prejuzgar, irse sobre los hechos y exigir que se desarrollen las actividades que se requieran, ¿no? Y aquí en el Estado de Chihuahua hemos hecho un par de esos señalamientos, cuidando mucho ser responsables en ellos, y la verdad creo yo que hemos tenido muy buena aceptación, no solamente con la ciudadanía, sino también con los mismos elementos del sistema, nuestros compañeros de los entes que operan el sistema, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que observo en el caso particular del sistema y creo yo que aquí mis compañeros de otros estados las compartirán? Es que el arranque de la Secretaría Ejecutiva es tardado. Es tardado si se hacen las cosas bien. Se requiere, de acuerdo a la ley, un secretario técnico para poder iniciar el proceso de selección y esto puede llegar a durar de 3 a 6 meses. En nuestro caso tuvimos que ampliar la convocatoria y nos tardamos más, ¿no? Y mientras tanto, pues no puedes ni siquiera acceder al presupuesto ni empezar a generar esa política pública
tan necesaria medición. No está muy claro el soporte de recursos para la operatividad del CPC, y ese ha sido algo que se escucha a nivel nacional entre mis compañeros, en donde a veces no tienen manera de operar porque como no son funcionarios públicos, entonces ¿cómo les van a dar soporte, no? Entonces sí necesita haber un fortalecimiento en la legislación o en los órganos, en los estatutos orgánicos, para cubrir esas necesidades de movilidad y de asesoría a los miembros del CPC. El CPC es un insumo del Secretariado Ejecutivo a través de la Comisión Ejecutiva. O sea, directamente, curiosamente, el CPC tiene que generar política pública, pero la tiene que hacer a través de la Secretaría Ejecutiva. Y el Secretario Ejecutivo podrá inclusive modificar esas aportaciones del Comité de Participación Ciudadana, de los 4 miembros que no son el presidente, lo cual lo hace un tanto riesgoso porque si el secretario técnico hace comparsa con los otros 6 elementos del sistema, puede mermar la efectividad de las propuestas, ¿no? Hay un riesgo, como lo acabo de comentar, de que el Secretariado Ejecutivo se desligue del CPC, porque bueno, son 6 votos contra 1 y que no exista un mandato o una influencia directa del CPC. La dinámica de los mandatos de los 100 entes miembros del CPC hace, y con toda razón, que su prioridad sea su agenda, sus asuntos. O sea, yo sí creo que el fiscal anticorrupción debe estar preocupado antes que nada de los asuntos que trae y de cubrirlos. Y eso puede darle el riesgo de que si hay un secretariado ejecutivo que obedece a los entes, entonces se pierda la prioridad de la coordinación, que hasta cierta manera, especialmente ahora en el arranque, se tenga que forzar el que se considere que esto es un sistema y no una serie de agendas particulares que son muy válidas, ¿no? Ya iba a decir la siguiente, pero aquí tengo la… También quizás faltó incluir, y aquí es donde me aventuro como ingeniero, al Poder Legislativo, específicamente en el caso de Chihuahua, la Comisión de Fiscalización y de Anticorrupción. Nosotros nos hemos dado cuenta que gastamos mucho de nuestro tiempo como CPC, reuniéndonos con los diputados, revisando las leyes, llevándoles nosotros insumos de lo que observamos de falta de coordinación o procesos asíncronos que no se pueden conectar, de la urgencia de hacer ciertos nombramientos o de leyes. Y entonces nosotros traemos esa sensibilidad porque nosotros como CPC sí estamos preocupados solamente en la coordinación, porque no somos fiscales, contrario a lo que la mayoría de la población piensa. No somos fiscales, nuestro trabajo es ayudar a los otros entes a que se coordinen mejor, ayudarles a que la chamba salga, ¿no? Entonces es muy importante el estar cerca de la comisión de las comisiones de fiscalización y anticorrupción y de los diputados. Por fortuna aquí tenemos a varios federales y locales, ¿no? que podremos seguir trabajando, ¿no? No es muy claro cómo se integran los municipios al engranaje del sistema, excepto en el Estado de México, ¿no? Y no hay mecanismos de coordinación nacional entre los CPCs y fiscalías anticorrupción. En el caso de los entes de fiscalización y los garantes sí existe esa coordinación explícita en el engranaje del sistema, ¿no? Y bueno, finalmente, a manera de dejar una propuesta en la mesa, una observación, una idea, el CPC, al tener un mandato enfocado en la propuesta política pública, coordinación y seguimiento del sistema, tiene mucha similitud al mandato del Secretariado Ejecutivo. El presidente del CPC preside el comité coordinador y por lo tanto tiene la responsabilidad política del éxito del comité coordinador. A la Fiscalía Anticorrupción se le va a medir por los casos de éxito, ¿no? Y al auditor superior por las buenas auditorías que haga, ¿no? Por otro lado, el CPC no tiene forma de asegurar su influencia en el Secretariado Ejecutivo, a menos de que sea por voluntad política, ya que el órgano de gobierno del CC y el CPC tiene solo una posición en el órgano.
Las responsabilidades y las agendas del resto de los miembros, como ya lo comentamos, pues son muy particulares y puede tender a que se pierda la agenda de coordinación, propuesta pública y evaluación. Entonces quizás una cuestión que tenemos que meditar, reflexionar y sobre todo pues hacer un llamado a los que hicieron estos instrumentos es por qué no debe el CPC ser el órgano de gobierno del Secretariado Ejecutivo y darle toda la fuerza para generar la política pública, el seguimiento y la evaluación con su infraestructura para que tenga éxito el comité coordinador, que seguiré haciendo con los mismos miembros que se tiene contemplado en la ley, el que coordine y tome las decisiones a propuesta de un secretario ejecutivo, pero con la ordenanza o con la mente de su consejo o órgano de gobierno, pensando todo el día y toda la noche en cómo coordinar y evaluar mejor y hacer las propuestas de política pública. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a José Enrique Estamés, pues que nos platique de cómo se vive el día a día del CPC a nivel local y de estas necesidades de poder fortalecer el papel del CPC dentro del sistema local anticorrupción y sus relaciones con los otros actores que deberían estar formando parte del sistema. Y bueno, es momento de abrir el paso a algunas preguntas, solamente lograríamos todas en una sola para después darle a los que han participado la palabra. Primero acá, luego por allá. ¿Quién nos va a ayudar con el micrófono? Allá vaya él. Primero él y luego por allá atrás. Bien, buenas tardes. José Gabriel Rosillo, coordinador nacional de la Comisión Permanente de Contralores, Contralor de San Luis Potosí. Y primero felicitar a Stephanie por lo bien logrado del panel y del encuentro en sí. Creo que aquí se ha hablado perfectamente bien de todas las coordenadas que hay alrededor del sistema nacional y de los sistemas locales y utilizando precisamente las variables de análisis de Alejandra sobre el tema de la coordinación. Primero yo ahí veo algo que de fondo manifestó aquel ingeniero. Los legisladores pusieron al frente de todo este sistema a ciudadanos a nivel nacional y a nivel local con sus particularidades, pero finalmente a ciudadanos que no necesariamente están especializados en el tema, no son expertos necesariamente, y eso a nivel territorial, a lo mejor aquí Marco lo puede dilucidar, no sucede así. ¿Cómo van a coordinar a funcionarios que son especialistas en sus propios temas? Y ese cuestionamiento lo hicimos desde hace 2 años en el Senado de la República. ¿Sí? Eso de suyo ya es un gran divorcio, incluso en términos de lenguaje. Y eso tiene un gran riesgo porque puede llegar a desencantar a la propia sociedad, porque es la sociedad civil quien coordina los esfuerzos de combate a la corrupción. ¿Qué hay más allá de eso? No me imagino que se pueda lograr más allá de eso. Creo que la propuesta que hace aquí el ingeniero creo que es muy acertada. También se planteó en el Senado de la República. Este órgano civil debe contar por completo con ese órgano técnico que le ayude a hacer este puente de comunicación entre estos dos lenguajes, por así decirlo, por lo menos. Por otro lado, en cuanto a las capacidades institucionales, bueno, si para los ciudadanos ya es complicado, imagínense también para los funcionarios, porque se abre prácticamente una nueva disciplina, que es la investigación administrativa. Pues eso no existía, estaban las auditorías y de las auditorías se iba directo a la determinación de responsabilidades y muchas de las veces se caen los procesos porque no hay digamos, un buen proceso, como el que decía aquí Alejandra, para que realmente la impunidad no se dé. Bueno, pues de entrada ya todos estamos offline porque en ninguna parte, en ningún municipio, en ningún estado, ni en la propia federación hay especialistas en investigación administrativa. Ahora imagínense a los ciudadanos abordando temas de investigación administrativa
estamos fuera de foco totalmente, ¿no? Y tercero, que también en cuanto a la documentación de todo este sistema, pues ya no nos vayamos a lo global, vayamos a lo particular. ¿Cuáles son precisamente los medios de probanza adecuados para determinar una conducta y una posible sanción? Eso está en el aire. O sea, toda esa parte del proceso de auditoría, de investigación administrativa, en la Comisión Permanente estamos trabajando y vamos a marchas forzadas, pues estamos empujando mucho en ese sentido, pero de eso nunca nadie ha hablado, fuera de nosotros que estamos en el ámbito cotidiano. Y la verdad, pues yo sí veo aquí al ingeniero agobiado en todos los temas operativos. Imagínense, o sea, no están preocupados por los temas cívicos. O sea, su tema es ser ciudadanos, no es ser especialista en cómo hacer una auditoría o una investigación administrativa. Entonces, realmente este sistema necesita un rediseño. Creo que el ingeniero lo acaba de dar en el blanco, ¿sí? Se debe de fortalecer a la ciudadanía que está al frente de estos esfuerzos de combate a la corrupción. Y sí, con algún mecanismo de consenso, de conciliación, para que precisamente logre coordinar a estas instituciones y que ahora se pretende agregar a los organismos electorales para ver el tema de fondo, que es corrupción política. Y todo esto, y me llama la atención que, bueno, solamente Marco lo mencionó de manera muy marginal, pero lo mencionó, que es el tema de la política nacional anticorrupción. Y que de hecho en todo el encuentro pocas veces se ha mencionado. ¿Cómo pretendemos arreglar este problema si de entrada ni siquiera tenemos un diagnóstico? O sea, pretendemos darles medicinas al enfermo sin saber qué tiene. Se critica que se diga que la corrupción es un tema cultural, que si sí lo es, que si no lo es. Pues ni siquiera lo tenemos claro. En ese sentido, celebro que haya dos propuestas y ojalá haya más para que se vea la necesidad de que efectivamente debe haber, así como se están haciendo o se van a hacer consultas regionales para el tema de la reforma educativa, pues se debieran hacer 10 para el tema de la corrupción. Entonces, creo que sí, lo primordial, y para no equivocarnos, creo que es fundamental, uno, fortalecer a la ciudadanía, y dos, desplegar un esfuerzo importante por tener un gran diagnóstico nacional sobre la corrupción, que todos lo incorporemos y lo aceptemos. Y en ese sentido, mi pregunta sería, y sobre todo por la vinculación de los ciudadanos con toda esta burocracia que al final del día ahí se plasma, ¿por qué no recuperar el valor cívico de los ciudadanos, fortaleciéndolos con órganos técnicos, pero que participen de manera honorífica, como siempre ha sido en México la participación ciudadana? ¿Por qué los metemos en un tema del funcionariado, ¿no? Donde inclusive pues hay incluso recursos de ciudadanos que pretendieron formar parte de estos órganos cívicos, pues porque hay un incentivo de la remuneración? Eso a nivel local es muy claro. ¿Sí? De manera tal que sí, que quisiera yo ver cuál es la postura de los panelistas sobre el mantener este valor cívico de la participación en el combate a la corrupción. Tenemos dos preguntas más, una por acá y otra allá atrás, y con eso le daremos paso a las respuestas, por favor. Hola, buenas tardes, Jorge Soto, legislador local. Trataré de ser ordenado, pero no lo garantizo. Hipersimplificando, yo veo al Sistema Nacional y a los sistemas estatales anticorrupción como una oportunidad de dejar atrás o de avanzar de manera importante, dejar atrás una historia muy, muy larga y muy, muy costosa de corrupción en México. Lo veo, hipersimplificando, como un nuevo andamiaje jurídico que pretende corregir muchas cosas. Lo veo como un conjunto de instituciones también, donde aparte de tener mejores leyes para primero hacer más difícil cometer actos de corrupción y que si alguien se atreve, pues que sea
más fácil perseguirla y sancionarla. Creo que la segunda parte es los encargados de ejecutar estas leyes. Es así que aquí en Chihuahua metimos la figura del panel de expertos para que nos ayudaran a que efectivamente, si no lo garantiza, por lo menos tenemos más posibilidades de tener a los mejores perfiles en esas posiciones. Si nos pudieras comentar un poquitito brevemente, Alejandra, en algún momento tu experiencia en esto y cómo lo podemos mejorar, o no es mejorable y mejor lo quitamos de plano. Y les comparto, hace algunas semanas en la mesa de Estado de Derecho, preguntaban, oye, muy bien, Jorge, pues hemos avanzado, nos falta, ¿qué garantiza que continuemos avanzando? Es algo que yo me he preguntado mucho a propósito de la voluntad política, pero yo no realmente, y lo he pensado mucho, no encuentro una respuesta para brindarla si no es a través de la participación ciudadana, que luego queda mucho a deber. Lo hemos vivido aquí en Chihuahua, ahorita que decías, ¿por qué no honoríficos? Pues porque no necesariamente van a participar cuando no hay un incentivo de por medio. Ante la amenaza, no por la agenda que traigan, la amenaza real del poder que tiene un partido, diría una persona, con el gran poder que tiene ahora en el Congreso de la Unión, en los congresos locales, sí nos enfrentamos a la posibilidad de contrarreformas en todo esto. Entonces, qué bueno que trabajamos en todo el marco institucional, qué bueno que diferentes organizaciones le han entrado el tema de cómo hacerlo mejor, pero probablemente, me gustaría aquí sus comentarios, probablemente esto se puede echar atrás, pero de voladita, en un minuto. No será, y decías Marco ahorita, como uno de los retos principales, la profesionalización, la institucionalización, aunque no precisamente es la chamba de ustedes, no será el reto principal socializar y democratizar lo que es esto para que eventualmente la propia ciudadanía pueda proteger lo que hemos estado creando, con mucho esfuerzo, por cierto. Y por último, Pepe, ¿cómo quieres asegurar la influencia del Comité de Participación Ciudadana? Justamente se trata de que esté más o menos dividida la influencia. Tienen influencia, asegurarla pues sería tanto como tener el dominio del Comité Coordinador. Y el Poder Legislativo sí está representado. Todavía la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico del Poder Legislativo. El Tribunal decía 6-1, pues el Tribunal de Justicia Administrativa no depende del Ejecutivo, ni la Auditoría Superior del Estado, tampoco la parte de la representación del Poder Judicial. En fin, gracias. Por allá sería la última, por favor. Vamos a contestar por escrito. Gracias, buenas noches. Daniel Vázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dos preguntas para cualquiera de los tres ponentes. La primera tiene que ver con las… ¿Qué mecanismos se les ocurren para fomentar o para potenciar la coordinación interinstitucional? ¿No? Intentamos en algún momento con los gabinetes, que claramente son muy limitados. Intentamos también con los enlaces para echar a andar mecanismos transversales de género y de derechos humanos y no necesariamente funcionaron. Y ahora estamos con los sistemas integrales y parece que tampoco estamos terminando de dar en el clavo. Entonces, si se les ocurren medidas concretas, me vendrían de pelos, además porque estamos haciendo un nuevo sistema integral de justicia transicional y no se nos ocurre demasiado. Y la segunda pregunta tiene que ver con la capacidad política del propio sistema. Es decir, obviamente si lo que queremos es detener servidores públicos menores, no tenemos demasiado problema, pero en la medida que queramos trabajar contra redes de macrocriminalidad que integren estructuras financieras, políticas y de crimen organizado, necesitas una potencialidad política mucho más fuerte. Entonces, no sé cuáles son las limitantes del sistema en cuanto a capacidad política, no basta con la técnica, no basta incluso con, suponiendo que tuviera coordinación, sino con la política. E incluso dentro del propio sistema, este es uno de los principales objetivos del Comité de Participación Ciudadana, el empuje justamente político para echar a andar al resto de los mecanismos y da la sensación de que tampoco está teniendo ese punch, ¿no? Bueno, así ya. Ahora sí les daríamos la palabra, si están de acuerdo, unos 3 minutos por cada uno para poder terminar. Nada más que si le regresan el micrófono a Marco. Morales. Yo no fui. Nos puedes regresar de nuevo el micrófono porque él tenía uno. ¿No viene Merendira? Uno inalámbrico. Va a hablar un contralor Empezamos estatal. por este lado. Ok. No llegó. Bueno, un poquito contestando la pregunta honorífica y tratando de no caer en conflicto de interés.
Yo creo que ese trabajo del comité coordinador, y no me dejarán mentir mis compañeros, es extremadamente demandante. O sea, no es un tema de una coordinación de un grupo de empresarios o demás. No sé, en mi caso sí requiere de una demanda. Más sin embargo, bueno, se pudiera o no pagar a los que trabajan en esto. Pero yo creo que más bien el énfasis que yo daría sería la selección, y creo que en los procesos de selección es en donde ha fracasado la integración de los comités de participaciones y secretarios técnicos, ¿no? Yo creo que con procesos pulcros debemos de tener mucho más impacto, porque pues si la gente se acerca por el sueldo o por el pago, porque teóricamente no es sueldo, aunque quizás sí sea, deben de ser fuertes esos mecanismos de selección para evitar que no caigan. Ahora yo les pongo la experiencia que yo he observado de los consejos consultivos de seguridad, que no les pagan, pero son una bola de monigotes de los gobernadores, ¿no? Para que les aplaudan sus grandes obras en seguridad. Entonces, yo creo que sí hay debate ahí, pero yo le pondría mucho más énfasis a fortalecer la selección. Y contestando la otra pregunta de cómo coordinar, qué mecanismos, a mí porque sí es algo que reflexiono, porque reitero, todo el día pensamos en cómo ayudarles a que nos coordinemos mejor. Yo creo que tenemos que hacer esas mesas de conservatorios que han funcionado muy bien, por ejemplo aquí localmente en el tema de Ministerio Público y Poder Judicial, en donde, o los experimentos que se están haciendo en diferentes partes del país del fenómeno de los 100 días, en donde se junten todas las partes con ciudadanos dolientes también y se empiecen a ver dónde se atora la bola, ¿no? Dónde se está atorando el flujo del líquido. Y creo yo también que otro mecanismo es hacer todo el bagaje de los mapas de riesgo de las diferentes instituciones, sobre todo ver dónde conectan entre esas instituciones, ¿no? Para poder hacer un buen análisis. Entonces, si ponemos técnica en los mapas de riesgos y abrimos la conversación entre los diferentes entes, decía, oye, ¿por qué no me pasas la bola más adelantito, no? O más atrás, ¿por qué no denuncias? No, pues ¿para qué denuncio si nunca hay juicios, no hay horas para el juicio? Ah, caray, pues está bien fácil, te abro el sábado 3 horas para los X, ¿no? Entonces, eso ha sido un buen éxito. USAID ha patrocinado esos esquemas en el tema de seguridad. Creo que le va a entrar al tema de corrupción también. Entonces, sí hay 2, 3 elementos que se pueden hacer que han tenido éxitos en otras áreas. Con Alejandra, por favor. Costo por y ahí está el abuelo. Nos desaparecen. Intentaré hacer lo mejor que pueda en 3 minutos. Por solicitud. Gabriel, es el abuelo. El primer año hubo 50,000 bombas, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí sí ya le calculas y y ya el costo está bastante Pero más yo razonable. creo que Pero esa fue la ciertamente la diferencia. historia de meter al Consejo de Participación Ciudadana como pero ahí parte del comité coordinador ayuda. es justamente darle una voz dentro de un comité coordinador, ¿no?, a la participación ciudadana. Creo que la lógica de que los comités de participación ciudadana estén en estos consejos de coordinación es aterrizar y traer a piso el lenguaje, no solamente el lenguaje técnico, porque los servidores públicos y quien ha estado en la administración pública y los académicos también padecemos el mismo problema, ¿no? Nos sentamos y platicamos y no sé qué, y claro, o sea, ¿no?, la gente que no está particularmente interesada está menos interesada porque no entiende un carambas de lo que estamos hablando. Entonces, creo que la labor de los comités de participación ciudadana no es solo obligar a que se aterrice y hacer esta labor de pedagogía, sino también es obligar a las instituciones, es como la transmisión de la información de abajo hacia arriba y obligar a las instituciones a que tomen de cuenta también la percepción de los ciudadanos. Ahora, no creo que sea justamente su papel, y en eso estamos mal entendidos, ¿no?, coordinar, por eso hay un comité de coordinación. Su papel es participar en un comité de coordinación colegiado, que tiene, por cierto, 7 miembros.
¿Cuáles son los riesgos de esto? Digo, eso no lo dije en la intervención, por eso decía 3 minutos va a estar muy complicado, pero los riesgos es que cuando tú aumentas el número de personas o instituciones que van a tomar una decisión, le das mayor estabilidad a la decisión, pero al mismo tiempo haces mucho más difícil su adaptación. Yo quiero pensar que la labor del Comité de Participación Ciudadana es tratar de destrabar esto que seguramente se va a presentar de coordinación entre las instituciones. O sea, quiero pensar que se pueden erigir como el órgano que va a poner el orden, ¿no? Y entiendo que puede ser muy difícil, pero no creo que les estemos pidiendo que sean técnicos. De hecho, no les estamos pidiendo que sean técnicos. Les estamos pidiendo que en la medida de lo posible resguarden su voz ciudadana. Su chamba, la de ustedes, contralores, las de ustedes, auditores, las de ustedes, fiscales, es traducir la información para que esa labor de pedagogía, que puede ser parte de la respuesta a las preguntas del diputado Soto, las podamos hacer de la mejor manera. Ahora, ciertamente lo de la política nacional anticorrupción corre por 2 vías en estos momentos y se está discutiendo de una manera, digamos, colectiva. Yo creo que eso está bien. Si hay diagnósticos en este país sobre algo, es sobre cómo están fallando las instituciones y cómo está fallando la corrupción. Creo que estamos, de hecho, en muchas ocasiones sobrediagnosticados. Ahora, te voy a regresar la pelota, ¿no? Siendo, por ejemplo, de la Confederación Nacional de Contralores y demás, ¿dónde está el diagnóstico de ustedes? Hay elementos comunes de la corrupción a nivel nacional. ¿Qué es el elemento específico de la corrupción chihuahuense que le puedan informar al Comité de Participación Ciudadana para que ayude al Comité de Coordinación a tratar de traducir la política? ¿Cuál es el diagnóstico que se ha hecho en Colima? ¿Cuál es el diagnóstico de Quintana Roo? ¿Cuáles son los elementos otra vez transversales comunes y cuáles son los específicos para aterrizar esta política nacional de corrupción en estrategias locales muy específicas? Hay que trabajar, ¿no? Y sí es miserable porque aparte con esta, por eso recupero un poco lo que decía ayer Ricardo Rafael, dignifiquemos la labor del servicio público, porque en esto que yo les decía, por cierto, de la documentación y de la gestión documental, ustedes los contralores van a ser los encargados de dar el seguimiento. ¿Cuál es la situación de los archivos en San Luis Potosí? ¿Cuál es la situación de los archivos en Quintana Roo? ¿Dónde están esos diagnósticos? Yo empecé a trabajar el tema de archivos hace básicamente como 3 años y medio, ¿no? No encontré uno solo. Uno estatal no lo encontré. Municipales no los encontré. Federales no los encontré. Nacionales no los encontré. Entonces, lo que tenemos son, ¿no?, diagnósticos cualitativos, pero necesitamos diagnósticos mucho más precisos. Otra vez la chamba se regresa y es una información que ustedes nos tienen que pasar a nosotros, por favor, ¿no?, y al Comité de Participación Ciudadana. En esto un poco creo que va la parte de las respuestas a esto de cómo hacer que se empodere la ciudadanía y que los incentivos sean los correctos. Sí se requiere una labor de pedagogía porque son sistemas muy complejos. Entonces, si el ciudadano común y corriente pues, nada más escucha de eso y no sabe más, pero el sistema bien visto requiere esta coordinación transversal y esta coordinación vertical y eso es complejo y la chamba es tratar de explicarlo. Ahora, en brevísimo, esta experiencia de haber participado en el panel de selección del fiscal anticorrupción, que otra vez, y esta vez lo puedo hacer mucho más público, agradezco muchísimo la confianza que se depositó para poder participar en ese panel. Los miembros de ese panel, aparte fue una experiencia muy enriquecedora, aprendí muchísimo y creo que es una manera de poder involucrar ciertamente a la sociedad civil. Me parece que lo complejo que puede tener el funcionamiento del panel depende, creo que la transparencia en la metodología y en los criterios de selección es fundamental para el funcionamiento de esos órganos también colegiados. Me parece que era muy complicado los requisitos que se presentaron, ¿no? Porque era como alguien que tuviera experiencia en investigación y en servicio público y bla, bla, y al mismo tiempo que fuera completamente libre de cualquier vinculación política. Era dificilísimo, ese perfil era muy complicado. Entonces, al momento de las entrevistas, pues, lo que se intentó fue
pues, tratar de dilucidar esto. Entonces creo que el panel lo que tiene que tener es diversidad en los perfiles para poder hacer las entrevistas mucho más fluidas, pero la verdad es que creo que fue una experiencia, espero que los chihuahuenses crean que fue una experiencia exitosa y estoy contenta de que haya sido así. Y dejo lo demás para Marco para que pueda terminar con las preguntas de Daniel, que eran las más complejas. Bueno, carrería. Voy a tratar de ser muy puntual a las respuestas. Creo que lo que me gustó de las preguntas es que abre la puerta a una discusión fundamental. Esa famosa séptima silla que tanto traen algunos colegas, pues está mal diseñada. Digo, pues, si quiere mi opinión, esa es mi opinión. Está mal diseñada, nos equivocamos. Y nos equivocamos porque la discusión, y hay colegas que estaban, que vienen a la mesa en la siguiente discusión, estuvieron en esas mesas conmigo. Este punto de que si se les paga o no se les paga a los ciudadanos fue un punto nodal en las discusiones. Y repito lo que dije entonces en esas negociaciones. Pues si usted cree que solo las hermanas carmelitas o los hijos de Slim son los que pueden participar en el Comité de Participación Ciudadana, pues entonces no les pague. Y uno de los problemas del diseño es que son en los tiempos libres, no son de tiempo completo. Y yo lo digo a nivel nacional, yo no sé, en los estados hay mucho más varianza, no se les paga poco. Entonces, ¿hay un problema? Sí, sí hay un problema. No tiene que ser en los tiempos libres. O sea, hacer esto de manera correcta requiere hacerlo de manera profesional. ¿Que eso abre la controversia de que entonces son funcionarios públicos y demás? Sí. Y se les tiene que aplicar como se les aplica la ley de responsabilidades. Entonces, y hay que dejarlo con claridad. Queremos gente del CPC profesional que pueda hacer su trabajo de manera correcta, tenemos que darles los elementos para hacerlo. O sea, no hay de otra manera para poder avanzar en esa materia. Y tiene que ver en general, su preocupación, tiene que ver en general en un ambiente que hay en nuestro país de no querer, y retomo lo que decía Ale refiriendo a Ricardo Rafael, no querer dignificar lo público, no solo el servidor público, lo público. Y entonces andamos queriendo tener, o sea, no yo estoy diciendo que haya los excesos, pero queremos tener, por decirlo de alguna manera, un Jetta, pero queremos pagar un Volkswagen de los 70s. Entonces, así es muy difícil tener servidores públicos de calidad, fiscales de calidad, gente en los órganos de fiscalización de los estados de calidad, CPCs de calidad. Así va a estar en chino. O sea, y es muy popular decir, no, que bajen los salarios. No, lo está diciendo el presidente electo, sin tener una visión mucho más amplia de lo que se necesita para dignificar el servicio público. No quiere decir permitir los excesos, por supuesto que no, y eso se tienen que combatir de manera frontal, porque entonces no se van a tener las capacidades para hacer lo que quiere Ale. Por supuesto que son fundamentales los archivos, pues los archivos solitos no se integran, ¿verdad? Y sale muy fácil estar borrando información, llevándose la información como si fuera propia, porque no hay consecuencia. Uno, no hay profesionalización de cómo hacerlo y no hay consecuencia, a pesar de que la ley diga que hay consecuencias para poder, por haber omitido o no sistematizado la información. Con eso yo termino, lo demás lo podemos platicar fuera de la mesa, pero sí quisiera redondear la preocupación principal. Si no profesionalizamos nuestras instituciones, cambios vendrán, cambios irán de las leyes, de poco servirán, porque solitas las leyes no se implementan. Se necesita dignificar, insisto, lo público, no solo el servicio público, sino el sentido de lo público. Gracias. Muchas gracias. Pues concluimos así esta mesa para inmediatamente dar paso a la que sigue porque estamos muy retrasados. Muchas gracias a todos los panelistas.